Ando un poco molesto de la garganta desde hace una semana, desde el domingo antepasado, mejor dicho. Entonces, tengan un poquito de paciencia conmigo por si acaso tengo alguna dificultad o la tos y todo esto, ya saben cómo es. Pero creo que sí se escucha bien, ¿verdad? No tenemos ningún problema. Bien. Me han pedido precisamente que hable sobre una cosmovisión cristiana para el abordaje social. Y lo quiero enfocar en un tema muy particular, porque podemos abordar muchos aspectos, como todos los aspectos de la creación, pero podemos enfocarlo en una sola cosa, y en mi caso lo quiero enfocar al tema de los derechos humanos, incluso un tema que hoy puede ser muy difundido, pero también muy malentendido. Y vamos a hablar en primer lugar del fundamento humanista de los derechos humanos, para posteriormente hablar de cuál sería una visión cristiana de los derechos humanos, si es que la podemos abordar. Ya hay varios autores reformacionales que hablan de este tema. Yo me inspiré particularmente, y lo cito en varias ocasiones, en Roy Clauser, en su libro El mito de la neutralidad religiosa, traducido por el doctor Adolfo García de la Sierra. Y es un libro que creo que va a ser muy importante que puedan ustedes estudiar, leerlo, especialmente hablando de política. En su capítulo final habla sobre una visión no reduccionista del Estado, una visión importantísima. Pero bueno, cuando hablamos de derechos humanos, no podemos evitar pensar que estos necesitan ser establecidos cuando hemos quitado a Dios de la ecuación. Es decir, el único legislador y quien garantiza al ser humano su dignidad no es el hombre mismo, sino Dios con su ley que regula toda nuestra existencia. Entonces, la visión que habremos de tomar en cuenta en este momento es la del humanismo, no una visión cristiana. Podemos hablar del trasfondo desde la Revolución Francesa, incluso de los derechos humanos, pero me voy a limitar a 1948, el 10 de diciembre, donde la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el documento que conocemos como Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto con el propósito de evitar que los hechos ocurridos en la Alemania nazi volvieran a ocurrir. De ahí en adelante se ha hecho un esfuerzo monumental para promover y hacer universalmente válidos estos derechos. La definición que la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos proporciona es la siguiente, y me gustaría que ponga mucha atención en esta definición. Dice así: los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución política, tratados internacionales y las leyes. Termina cita. Puede usted notar que la base para hablar de derechos humanos se encuentra en primer lugar en la dignidad humana, y posteriormente se establecen en el orden jurídico de las naciones. Según esta visión, los seres humanos tienen derechos debido a que poseen dignidad humana. Dicha dignidad puede ser argumentada desde diferentes perspectivas, en referencia a algunas cualidades inherentes, es decir, propias de la naturaleza humana. Hay características que el ser humano posee que lo hacen digno y capaz de exigir derechos, a diferencia de los animales y plantas que en sí mismos no tienen derechos más allá de los que le otorga la escrupulosidad humana. Veamos algunas de estas ideas, que las agrupamos generalmente en dos: ideas basadas en el individualismo e ideas basadas en el colectivismo. En el individualismo tenemos los siguientes: una visión muy cristiana sería la de que la imagen de Dios nos da dignidad. Según Génesis 1:27, el ser humano, varón y hembra, fue creado a la imagen de Dios. Esto, según la visión común, quiere decir que en el hombre y la mujer existe algo que de alguna manera le hace parecido a Dios. Por ejemplo, el ser humano tiene algo en sí mismo que se parece a Dios. Dios es espiritual. Entonces tengo que buscar
algo que el hombre tiene que es espiritual. Y eso que es espiritual que el hombre tiene, ¿qué es? El alma. Y entonces el ser humano tiene un alma que es una sustancia espiritual, y si Dios es espíritu, entonces lo que es parecido en nosotros a Dios es el espíritu o alma, lo que implica que el alma y sus facultades, por ejemplo, pensamiento, voluntad, sentimiento, son la imagen de Dios en nosotros, y ello nos proporciona dignidad. Si usted se adentra un poquito más en la visión teológica, en teología, pues, se va a encontrar con San Agustín. Y San Agustín creía que en el alma humana había un reflejo de la Trinidad. Con esta idea de pensamiento, voluntad y sentimiento, cada una de estas cosas o partes del alma reflejaban al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y decía San Agustín, bueno, así como son tres cosas, pero es una sola alma, así Dios es tres y uno. Esta visión interpreta Génesis 2:7, afirmando que Dios primero creó el cuerpo y después introdujo el alma con su soplo, ignorando por completo que la criatura es llamada hombre aun cuando no le había sido soplado el aliento de vida. Note usted, si usted se va a Génesis 2:7, la escritura dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. La escritura no dice Dios formó al cuerpo del polvo de la tierra, como si fuera una especie de cascarón que estuviera allí tirado. Dios formó al hombre, ya era hombre. Posteriormente nos dice que Dios sopló en él aliento de vida, y dice, y fue el hombre un nefesh hayat. En hebreo quiere decir un alma viviente o un ser viviente. Entonces no está refiriéndose a que estaba el cascarón y luego Dios introdujo esa cosa o esencia espiritual. El ser humano, según esta visión, tiene derechos porque hay algo en él que se parece a Dios. Hay algo en su ser que le hace digno. Y así nos acordaremos de la discusión entre los teólogos novohispanos, donde ellos discutían precisamente si el indígena tiene o no tiene alma. Es decir, ¿es o no una persona digna? ¿La podemos o no la podemos esclavizar? Esa era la gran pregunta. Y al final, gracias a Dios, hermanos, concluyeron que sí teníamos alma, ¿no? Eso fue lo que nos ayudó, ¿no? Diríamos que esta visión la podemos llamar una visión dualista, ya que divide al hombre en dos, otorgándole mayor dignidad a las cualidades del alma que no se encuentran en la naturaleza animal o el cuerpo. Esto en una visión cristiana. Pero supongamos que dejamos de lado a Dios, como lo hacen los que sostienen la cosmovisión humanista, y pasemos entonces a definir la dignidad humana a partir de su individualidad, como su personalidad o cualidad racional, o incluso su cualidad sensitiva y biológica. ¿Cómo es esto? Bueno, pues vamos a ver un poquito al respecto. El ser humano es digno porque es una persona. Esta visión afirma que una persona es un ser dotado de razón, consciente de sí mismo y poseedor de una identidad propia. Esto con base en las definiciones proporcionadas por Kant, por ejemplo, donde él define al hombre como un ser autónomo. Por Descartes, que define al hombre como un ser racional, y del existencialismo, que define al hombre como un ser autoconsciente. En esta definición, únicamente los seres humanos son personas y por tanto sujetos de derechos, es decir, con dignidad. Pero cabría la duda de si son personas aquellos humanos que han perdido el uso de razón, que no son totalmente conscientes de sí mismos, por ejemplo, personas seniles o el bebé en el vientre materno. No es un sujeto de derecho, porque esa es la discusión en nuestros tiempos. Por eso, cuando hablamos del abordaje social, a veces lo queremos ver desde perspectivas muy amplias, pero podemos verlo como las teorías tienen implicaciones culturales, sociales, políticas. De ahí el problema cuando se pregunta si un bebé que aún no nace es una persona o no, porque la discusión actual
no es si ese pequeño que está en el vientre está vivo o no. La discusión ya no es si hay vida en el vientre. Saben que hay vida. Saben que hay vida. Y eso no se discute, dice. Sí, pero es una vida que depende de la madre. Entonces, no es una vida independiente, pero hay vida. El asunto central es si él o ella es un alguien o un algo. Son dos cosas diferentes. Un alguien es una persona, un sujeto de derecho ante la ley, ante el Estado, a quien el Estado debe proteger. Cosa muy diferente, un algo, un cúmulo de células que no necesariamente es un sujeto de derecho. ¿Me explico? Este conflicto se hace notorio cuando escuchamos hablar de personas no humanas. ¿Ha escuchado este término? Personas no humanas. Lo escuchará muy comúnmente entre los ponentes informados del veganismo. Según una página dedicada al veganismo, es una postura ética hacia los animales sintientes como personas no humanas, estando en contra de su explotación y a favor de sus derechos. Entonces, alguien es digno porque es persona, pero antes definíamos persona como alguien que es autoconsciente, racional. Ahora definimos persona únicamente por ser alguien que siente. Por eso el aborto, por ejemplo, es permitido hasta cierta cantidad de meses. ¿Por qué? Porque hasta esos meses no siente. A partir de ese momento que empieza a sentir, ya no se puede aprobar el aborto, ¿no? En el caso de los animales, se busca defender sus derechos porque estos animales son animales sintientes. Es decir, todo aquel que se autopercibe y percibe su entorno. Según Cornelis Abril, de acuerdo a la teoría del interaccionismo zoológico, básicamente no existe una diferencia esencial entre los humanos y los animales. Ambos poseen sentimientos o conciencia, mientras que las plantas no. Bueno, estos son ejemplos de visiones individualistas. Ahora vamos a una visión colectivista, que es sumamente interesante, ya que la encontramos profundamente arraigada en nuestro país y en la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nuestra Constitución Política, en el capítulo 1, artículo 1, párrafo 1, hasta ahí llegué, ya no pude leer más, dice así: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Según la visión de la Constitución, es ella quien te garantiza efectivamente tus derechos. ¿Lo notó? No es Dios, no es tu individualidad, sino es esta Constitución la que te protege y la que te da esos derechos. Podrán estar todos los tratados internacionales que se hacen y podrás alegar muchísimo a ellos, pero si México no los suscribe y no forma parte de dichos tratados, entonces esos derechos, por muy universales que sean, no son tuyos, no te corresponden. Incluso el Estado mexicano, en ese mismo párrafo, puede restringir o suspender tus derechos, como la misma Constitución lo establece. Gracias a Dios, nuestro presidente es muy pro derechos, ¿verdad? Dios lo bendiga. Por ejemplo, el derecho a la propiedad privada, establecido, vaya a decir, este es pro AMLO, ¿por qué lo trajimos? No soy pro AMLO. Se me fueron varios miembros de la iglesia por andar predicando en contra de eso, así que no es eso. Por ejemplo, el derecho a la propiedad privada, establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 27 constitucional lo establece de la siguiente manera: la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación.
la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. ¿Quién crea la propiedad privada? Yo no sé si a Marx le gustaría eso, ¿no? Pero el que crea la propiedad privada según la Constitución es el mismo Estado, el gobierno, la nación. Por eso nos siguen cobrando ¿cómo se llama el derecho de piso? ¿Cómo se llama el piso que te pasa a cobrar el gobierno? ¿No? ¿Lo notas? Lo que supuestamente es un derecho de la persona, en realidad es una concesión por parte de la nación, representada obviamente en el Estado. Tu propiedad privada en realidad le pertenece a todos los mexicanos, aunque en realidad no es a todos los mexicanos, sino a este ente llamado Estado. Y en cuanto sea necesario para la supervivencia del país, este tomará tus propiedades. ¿Qué fue lo que pasó antes de los 90s, antes de que viniera nuestro amigo Carlos Salinas de Gortari? Antes de que él llegara, ¿qué fue lo que pasó? Todas las propiedades de la iglesia eran propiedad ¿qué? Propiedad federal, propiedad del Estado. A partir de que llega su ley de asociaciones religiosas, cambia la dinámica y permite que las iglesias tengan propiedad privada. Y esto es una dinámica muy diferente aquí a otros países de Latinoamérica, hermanos. Hay muchas y muy diversas dinámicas de cómo esto funcionó y cómo llegó las independencias y todas las historias de cómo precisamente los países se convirtieron en independientes. En nuestro caso, fuertemente influidos por las ideas de la Revolución Francesa, que iban en contra. Desde el origen, la nación estaba en contra de Dios. En muchos modos podemos ver que nuestro país tiene una visión colectivista de los derechos humanos. Estos son los que te proporciona el Estado. Y aquí utilizo el ejemplo de este, ¿cómo se llama? Clauser, acerca de la licencia de conducir. Me gustó mucho el ejemplo y creo que lo utilizamos también en nuestro país. Le llamamos muchas veces permiso para conducir, ¿no le parece? Hay muchas razones para que el Estado establezca la exigencia de una licencia. Una manera de obtener impuestos, obviamente, pues es lo que quiere también. De poder castigar a los conductores que violentan la seguridad de las personas, también. Pero en la mayoría de las ocasiones las vemos como si el Estado estuviera dándote permiso para conducir. No puedes conducir si no tienes licencia. ¿Cuántos de ustedes se ven así? ¿O han pensado así? Conducir entonces se vuelve un privilegio que el Estado te otorga antes que un derecho. Esto se parece mucho a la cuestión de la propiedad privada. En la visión colectivista, el Estado te otorga los derechos y te posiciona en dignidad al igual que los otros. Él es el benefactor y protector de los derechos humanos. De allí el gran peligro, porque lo único universal de los derechos humanos es su universal violación por el Estado. Eso es cita del doctor Clauser. Si tú piensas que el Estado te va a proteger tus derechos, estás completa y radicalmente equivocado, porque lo que el Estado ha hecho a partir del Estado caído es violentar absolutamente todos los derechos humanos. De hecho, cuando se parte de esta visión colectivista, se habla de la supremacía del Estado en la educación, en la economía, en las actividades sociales, etcétera, etcétera. Así pues, el gobierno define el tipo de educación oficial, que ahorita hay un escandalazo horrible respecto a los libros estos que está sacando el Estado. ¿Qué te extraña? Ya se veía anunciar, no por este sexenio, venía desde mucho antes. ¿Qué nos extraña realmente? Aquí lo preocupante y lo angustiante es que no hemos podido crear instituciones que le hagan frente a las otras instituciones educativas y que golpeen fuertemente a estos esquemas educativos paganos.
El Estado también define el esquema económico, liberal, neoliberal, socialista, etc. Y las demás actividades dentro del territorio nacional. Si tu iglesia no está registrada ante la ley de asociaciones religiosas, no es una iglesia de a de veras. Ahora, yo no digo que no nos registremos, para que si el gobierno escucha esto, no es así, no es así, señor Andrés Manuel. Lo que estamos diciendo es precisamente que la existencia y la identidad de una institución no depende de la validación de otra. Y esto es lo que vamos a descubrir o lo que vamos a profundizar en un momento más. Toda organización e institución humanas necesitan ser creadas o autorizadas por el gobierno para tener verdadera oficialidad. Una manera muy clara en que esto se nota es que el estudio académico que realizan los licenciados en teología no es reconocido por el gobierno en México, por lo que no tienen validez más allá de la que las mismas instituciones eclesiásticas le pueden proporcionar. Hablando de la situación del COVID-19, el Estado se vio a sí mismo como el creador de las diversas instituciones o asociaciones que existen en su territorio. Ahora, cabe hacer mención que el Estado tiene actividades de emergencia. Sí puede ejercer ciertas actividades de emergencia, pero el problema es cuando el gobierno se le olvida que son eso, de emergencia. Cuando el Estado o gobierno habla de actividades esenciales, las interpreta desde un aspecto jurídico, es decir, las esenciales para la supervivencia del Estado, del gobierno. Todo aquello que no sea necesario para esta supervivencia gubernamental no puede ni debe realizar sus actividades normales. El gobierno así emite un decreto restringiendo todos los derechos que él mismo proporciona. México está construido por una visión colectivista. Sin embargo, hay algunos que afirman que la manera de hacer contrapeso a esta visión colectivista es a través del individualismo. Tristemente, ambas visiones no provienen de una visión cristiana. El individualismo critica el colectivismo desde la idea de que quien da realidad a las diferentes estructuras, organizaciones o instituciones no es la ley de Dios o el colectivo social, gubernamental o económico, sino el individuo con su autonomía y autorregulación. Ambas visiones adolecen principalmente en que fallan en reconocer la existencia de la normatividad divina para la creación. Este punto lo analizaremos con mayor profundidad en la siguiente sección. Y esto es importantísimo. La ley de Dios, ley divina. Derechos humanos en una cosmovisión cristiana. El tema de la cosmovisión es central en esta discusión y de hecho en toda discusión alrededor de cualquier tema. Esto no significa que depende del cristal con que se mire. Más bien se trata de reconocer el sistema de pensamiento que rige nuestra vida y a su vez saber si este es verdadero o falso. Cuando llegué al seminario, allá en México, les dije a mis alumnos, miren, yo no quiero que ustedes tomen mi posición teológica. Si quieren, qué bueno, es la mejor. Pero si no quieren, está bien. Pero lo que yo sí quiero es que cada uno sea consciente de cuál es su posición teológica y que ustedes vean cómo interpretan su realidad a partir de esa posición. Y que cuando ustedes vayan a tener una discusión con alguien, establezcan claramente cuáles son sus presupuestos, suyos de usted, y después aclare los del otro. Porque si no, el diálogo va a ser imposible, chicos, ya les decía. Por eso la cosmovisión es esencial. Es importantísima. El cristianismo desde hace siglos ha hecho la demanda sobre la humanidad de que el único soberano es Dios, no el hombre. Esto se contrapone con la idea generalizada de que el hombre es la medida de todas las cosas
Incluso al hablar de derechos humanos, estamos afirmando que el hombre posee en sí y por sí mismo alguna clase de dignidad que le hace merecedor de tales o cuales derechos, entre ellos la libertad y la felicidad. Lo primero que tenemos que afirmar en la cosmovisión cristiana es que el único soberano absoluto es Dios. Que Él gobierna el mundo por medio de sus leyes, que fundamentan y dan origen a todo lo que existe, y que su creación está completamente sujeta a Él a través de sus leyes. Esto es importante enfatizarlo, ya que elimina tanto el individualismo como el colectivismo. Recordar que Dios es el soberano por medio de su ley evita que el hombre considere que merece algo por sí o en sí mismo. Aún en su estado no caído, el hombre no merecía nada. Todo es un don de la gracia. Todo es un llamado, un don de Dios. Piensen eso. Cristo mismo habla del matrimonio. Hay quienes hablan de que el matrimonio es un derecho. No, que yo sepa no. Yo no tengo el derecho a estar casado. Ese es un don divino. Es una respuesta a la ley de Dios. Si Dios no te ha llamado al matrimonio, no tienes nada que hacer allí. Salte, hermano. No. Incluso expulsa la idea de que en el hombre existe algo parecido a Dios que le proporcione dignidad y por tanto derechos. En realidad, el garante de los derechos humanos es el Dios creador, quien a través de su ley nos decreta nuestros deberes hacia Dios, hacia nuestro prójimo y con la creación. Aquí es importante, cuando Dios establece una ley sobre nosotros, no es nada más en nuestra relación con Él, también es con nuestro prójimo, y allí se establecen los derechos. Los derechos se establecen por las demandas que Dios pone sobre mí y sobre mi prójimo. ¿Me explico un poquito? Ahorita vamos a verlo más adelante. El Señor desde el principio, en Génesis, establece que todo su mundo está sujeto a su ley y voluntad, de tal forma que su palabra da origen a todo lo que existe. Esta, en otros lugares, es llamada ley de Dios. Esto no solo es válido para las cosas que llamamos naturales, como las plantas, los árboles y los procesos digestivos. No solamente vale para eso las leyes de Dios, también vale para los aspectos que llamamos culturales, que involucran el desarrollo por parte del hombre, la creación de hospitales, ¿no?, la defensa de un acusado o el gobierno de un país. Todo ello está enmarcado en la ley de Dios y está sujeto a su voluntad. Dios le ha dado ley a su creación y esta siempre será parte del orden establecido por Él. ¿Cómo podemos ver este orden? Lo vemos en el principio llamado de soberanía de esfera. El principio de soberanía de esfera fue delineado claramente por el doctor Abraham Kuyper. Este principio toma las organizaciones humanas, como la familia, el Estado, la empresa u otras, no solo como reales, sino como de diferentes tipos, sin disminuir los derechos que los hombres tienen como individuos. Es decir, en la visión cristiana, no solamente existen individuos, también existen instituciones que son colectivos. El individuo y el colectivo, si podemos usar estos términos, siempre van a estar en la creación. El problema es que el hombre que rechaza a Dios establece a alguno de los dos como el soberano. Me acuerdo mucho de una frase, ya no me acuerdo quién la dijo, porque hablaba del matrimonio, pero yo lo he extrapolado a otras áreas y he dicho cuando ambas áreas, en este caso el individuo y el colectivo, están puestos de rodillas delante de Dios, no hay ninguna oportunidad para que uno esté por encima del otro. Bueno, ahí hablaba del matrimonio, ¿verdad? Decía, cuando uno está, el esposo y la esposa, ambos están de rodillas ante Dios, no hay oportunidad de que alguno esté queriéndose imponer sobre el otro. Bueno, lo mismo sucede con los diferentes aspectos de la realidad. Este es el punto central de una visión cristiana de la sociedad.
Dios como el soberano que siempre nos sujeta a su ley según la esfera en que nos desenvolvemos. Permíteme citar al doctor Roy Clauser para que explique mejor este asunto. Esto está en su libro El mito de la neutralidad religiosa, página 7. Soberanía de esfera nos presenta una visión plena de la vida humana, de numerosas maneras. Pero la manera más sencilla de introducirla es con respecto a dos factores que ella toma como naturales en el sentido de que no son hechos por el hombre. El primero es la multiplicidad de facetas en la vida humana, que no inventamos y podemos hacer que desaparezcan. Es la experiencia de estas facetas de la vida que llevan a las personas a formar varias comunidades para expresarse a sí mismos en cada una de ellas. Nota usted cómo el doctor Clauser utilizó tanto el individuo, las personas, como las comunidades que forman. Y eso es algo natural. Por ejemplo, todas las personas experimentan amor y así forman matrimonios y familias. ¿Se da cuenta? El matrimonio ya no es dos personas juntas, no. El matrimonio es una estructura, una institución diferente. Ya después el doctor Clauser nos habla de qué es una institución y da unas definiciones maravillosas. Yo les recomiendo mucho que usted lea esta, si no tiene el tiempo de leer la nueva crítica al pensamiento teórico, volumen 3, mejor lea el de Clauser. ¿Sí o no, doctor? Es el resumen, ¿no? Está bárbaro el de Clauser. Dice así: experimentan el aspecto económico de la vida y forman negocios o empresas para ganarse la vida. Un negocio, una empresa, no es nada más la suma de sus individuos. La empresa, el negocio, tiene su propia identidad, su propio ser. Pero es porque hemos experimentado este aspecto económico o la faceta económica que podemos involucrarnos en ello. Experimentan la faceta estética de la vida y encarnan su apreciación y práctica en las organizaciones artísticas. Experimentan el pensamiento a través de conceptos y teorías y forman escuelas. Y experimentan también la fe en algo como divino y forman instituciones religiosas. Estos aspectos o facetas de la naturaleza y de la naturaleza humana son lo que Abraham Kuyper llama esferas. Esto lo conocemos día a día a través de nuestra experiencia dada. Dios las ha establecido como los lugares de su señorío, donde Él debe ser honrado y glorificado. Hasta ahora hemos podido distinguir 17 aspectos. Ahora hablo en plural, incluyéndome, ¿no? Hemos, como si yo hubiera aportado mucho, ¿no? Pero en los cuales el ser humano se desarrolla. Esto a la luz del trabajo filosófico cristiano del doctor Hermann Doyever. Hay un modo o una faceta aritmética, uno espacial, otro cinemático, físico, orgánico, psíquico, analítico, histórico, lingual, social, económico, estético, jurídico, ético y pístico. Esto en la nueva crítica al pensamiento teórico, página 507. Cada uno de estos 17 aspectos en los que nos desarrollamos están regidos por leyes propias de cada aspecto. Dichas normas o leyes son establecidas por el Creador y haremos bien en conocerlas y profundizarlas para descubrir el potencial que el Señor ha oculto en su creación. Pero la soberanía de esfera no solo se muestra por la diversidad de aspectos que experimentamos o vivimos, también se da a conocer por las diversas autoridades que surgen en cada aspecto en el que nos desarrollamos. Estas autoridades surgen naturalmente, no surgen por alguna imposición externa y mucho menos son creadas por alguna otra institución. Por ejemplo, la autoridad de padres sobre los hijos no surge debido a que el Estado emite un decreto al respecto, sino que surge naturalmente de la relación con los hijos. Una vez más, el doctor Clauser nos explica. El segundo factor natural es la autoridad que surge naturalmente en cada esfera de la vida. Por ejemplo, existe la autoridad de los padres en una familia. Esa es una. Otra, de los propietarios en un negocio.
de los expertos en un campo de la educación, de los clérigos en las instituciones religiosas y de los gobernantes en el Estado. Estos, Kuyper señaló, son diferentes tipos de autoridad y ninguno de ellos es el origen de las otras. En cambio, los humanos han sido dotados con cada tipo de autoridad por su creador y por tanto cada autoridad tiene el derecho de regular la vida en su propia esfera sin la interferencia de otras autoridades. ¿Qué es lo que está pasando? Simplemente aclarando esta separación, pero a la vez relación tan profunda que existe en la creación. ¿Dónde encontramos este principio en las Escrituras? Han de disculpar ustedes, pero soy teólogo, siempre me voy a ir a las Escrituras y a referir hacia allá. En varios lugares, pero la más sencilla está en primer libro de Samuel 13, del 9 al 13, donde claramente se ven diferenciadas las funciones sacerdotales de Samuel y las funciones de Saúl como rey. El rey no crea al sacerdote, el rey no nombra al sacerdote, ¿sí? El rey no le dice al sacerdote cómo hacer sacrificios. El sacerdote tampoco le dice al rey cómo gobernar. Pero ambos están puestos ahí por Dios. Ambos responden a Dios y ambos deben obediencia a Dios. Y Dios le está diciendo al rey: no haga sacrificio, espera a que llegue Samuelito. ¿Y qué hizo? No le gustó y se puso bien valiente, literalmente dice así la Biblia. Cuando llega Samuel y le pregunta: ¿qué hiciste, Saúl? Saúl le dice: bueno, es que pues el pueblo se me desanimaba, entonces me armé de valor y maté a los cabritos. ¿Cómo ves? Y él esperaba una felicitación de parte de Samuel. Muy bien hecho, muchacho. Y nada, casi que lo mandó al infierno, literalmente, hermanos, ¿no? Le dijo: no vas a ser rey, Dios va a quitar el reino de ti porque no has sabido respetar la soberanía de esfera. Bueno, no lo dijo así, pero es a eso a lo que se refiere. No te sujetaste a la ley de Dios para este momento, y a Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios. Ninguno debe sobrepasar la función establecida, ya que esta ha sido establecida por Dios, es el mandato de Jehová. En la visión que estamos planteando, por ejemplo, el matrimonio tiene un fundamento biótico, la unión sexual de un hombre con una mujer, y un enfoque ético, es decir, está caracterizado por el amor entre los contrayentes. Esto debe notarse claramente. El matrimonio no es una institución creada por el Estado o la Iglesia. El matrimonio existe por la palabra ley de Dios que exige fidelidad entre los contrayentes. Por eso las Escrituras verbalizaron esta palabra de la siguiente manera: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. El matrimonio no es un derecho que pueda proporcionarnos el Estado, porque no le corresponde a él crearlos. Ay, gracias, hermano. Pero sí existe un derecho del esposo sobre la esposa y viceversa. El derecho de unirse en una sola carne, exclusivamente con su esposo o esposa. Tal derecho es un derecho de la pareja. Es un derecho que debe ser entendido según su propia esfera. No existe pues ese derecho a la libre expresión de la sexualidad, donde se me dé la gana y con quien se me dé la gana. No. Por eso hay algo que dijo aquella cantante, ¿no? Si quieres algo, pon un anillo aquí. Usted debe poner un anillo en su dedo. ¿Por qué? Porque es la fidelidad lo que Dios demanda. Es la lealtad a la pareja. Es un derecho que debe ser entendido según su propia esfera, en este caso la esfera ética. Los derechos no existen por sí mismos, sino que nos son dados de acuerdo a la ley del Creador. Su ley es la que nos da derechos, pero también nos da obligaciones ante nuestro prójimo. Mi derecho de estar con mi esposa es también su derecho
de que yo no esté, del derecho de mi esposa, de que yo no esté con ninguna otra mujer. ¿Me explico? Esos sí son derechos dentro de la propia esfera. Y hay de ti, si te vas con otra, ¿verdad? No amaneces. Los derechos humanos no podemos enmarcarlos en alguna característica propia de la naturaleza humana, como si el hombre fuera el absoluto a partir del cual podemos definir lo que está bien o está mal. El absoluto soberano es Dios, y Él, por medio de su ley, establece lo que es bueno y lo que es malo, y por tanto lo que corresponde en justicia a cada uno. El derecho que los padres tienen sobre los hijos es el de ser obedecidos. El derecho de los hijos sobre los padres es el de ser criados en disciplina y amonestación del Señor. A mí me encanta cuando mi hijo viene y directamente me dice: papá, quiero comer. Y yo, pues, agarra algo, hijo, ¿no? Ve para allá, ¿no? Pero la realidad es que él está exigiendo un derecho. Él tiene el derecho de ser alimentado, no por el Estado, no por la sociedad, sino por ¿quién? Por su padre. Yo por eso ya me voy a ir de la casa, ¿no? Mucha responsabilidad, ¿no? ¿Me explico? ¿Se da cuenta? El derecho del esposo sobre su esposa es el de ser respetado por ella, y el de la esposa sobre el esposo es el de ser amada por él. El derecho del ciudadano es esperar la protección e impartición de justicia por parte del Estado, y el derecho del Estado sobre el ciudadano es el pago del impuesto y la honra a las autoridades. Son los derechos, parte de los derechos. Podemos desglosarlos como también lo hace Westminster en su catecismo mayor y menor, tratando de decir cuáles son las obligaciones de los inferiores hacia los superiores, o de los superiores hacia los inferiores. Y eso implica tus derechos respecto a tus autoridades. Los derechos no son establecidos por una normatividad jurídica en primer lugar, sino que existen en virtud de la esfera en que nos desarrollamos y el ejercicio de autoridad en cada uno de ellos. La labor del Estado no es otorgar derechos o libertades, sino reconocerlas. Y en dado caso que dichos derechos o libertades no sean, en dado caso que de dichos derechos o libertades se vean violentados, es su deber hacer justicia al respecto. Cuando una religión quiere imponerse sobre otra y quiere coartar la libertad de expresión, de culto, religioso, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Intervenir y decir: deténgase. Cuando los monopolios empiezan a surgir y empiezan a ser una carga para la humanidad, ¿qué tiene que hacer el Estado? Limitar. El punto central de la toma de decisiones por parte de las diferentes instituciones y organizaciones en nuestro país en el tiempo del COVID, por ejemplo, con respecto a si cerrar o no, permitir reuniones masivas, cultos eclesiásticos, por ejemplo, compete a las autoridades de la esfera a la que pertenecen. Pero aquí hay algo muy importante que debemos añadir. Ya hablamos de la soberanía de esfera. Ahora vamos a hablar de la universalidad de la esfera. El concepto de soberanía de esfera ha quedado claro, pero es necesario comentar que el concepto de universalidad de esfera nos puede ayudar mucho en la comprensión de nuestra toma de decisiones personal, institucional u organizacionalmente. La universalidad de esfera sostiene que las diferentes esferas se relacionan entre ellas, de tal forma que podemos encontrar refracciones de una esfera en otra. Por ejemplo, la familia refleja un aspecto económico. Cuando el padre dice a su hijo: no hay dinero para comprar el Xbox, no, está triste el chamaquito, ¿verdad? A pesar de este hecho trágico para el hijo, no por eso deja de ser hijo. No por eso deja de existir esta relación entre ellos dos. No por eso deja de existir la vida familiar.
El tener o no un recurso económico no define a la familia, pero sí le proporciona diversidad a la dinámica familiar. Digo, no vas a poderte divertir igual si tienes o no tienes dinero, ¿estás de acuerdo? No vas a poder vestir igual si tienes o no tienes dinero. ¿Me explico? Son diferentes y son dinámicas muy especiales que son añadidas por esta universalidad de la esfera. Todo aspecto de la vida se relaciona con los otros, proporcionándonos una mayor comprensión para un ejercicio responsable de nuestro oficio. El principio de universalidad de esfera nos ayuda a entender que el Estado como institución puede servir como un ejemplo de las acciones que las otras instituciones pueden realizar, pero sobre todo, en este caso hablando del COVID, respecto a las medidas que se deben tomar para la contención del impacto de la salud de las personas. Las indicaciones y sugerencias de peso deben provenir de las organizaciones médicas, por ejemplo. Son ellas las responsables de emitir las recomendaciones que son útiles para la salud de las personas. Son las instituciones, el Estado, la iglesia, la familia, la empresa, las que podrán tomar decisiones responsablemente, pero no debido a la imposición de una esfera sobre otra. En este caso, el gobierno sobre la iglesia o las empresas o incluso las familias. Y entonces la discusión de los derechos humanos empieza a tener sentido también. Por eso los derechos humanos también deben ser establecidos en un código legislativo. ¿Por qué? Por la universalidad de la esfera. Porque el Estado también le preocupa que tus derechos humanos no sean violentados. El problema es de dónde emanan esos derechos. Y la discusión de un frente de la Reforma Nacional, la discusión de la política cristiana debe comenzar también discutiendo estos temas de soberanía de esfera, de los diferentes aspectos, las diferentes instituciones y empoderarlas para que éstas puedan ser un contrapeso al poder del Estado. Por eso hace tiempo se hizo mucha discusión acerca de cómo se le estaban quitando recursos a ciertos tipos de organizaciones civiles, ¿no? Y había mucha discusión al respecto, por qué sí, por qué no. Y allí es donde el teorizar cristiano, con su soberanía de esfera, tiene mucho que responder. El problema es que no nos hemos atrevido a hablarlo desde nuestro pustó, desde nuestro punto arquimediano, como nos dijo el mismo Doyevert, que nosotros también tenemos nuestro punto arquimediano. Dadme un punto fijo, dijo Arquímedes, y mover el mundo. Nosotros tenemos el punto fijo. Ya lo dijo el apóstol Pablo. No hay otro fundamento que el que ha sido establecido, y ese fundamento es Cristo. Colosenses, la carta a los Colosenses, hermanos, es una belleza. Muchos no le hacen caso porque dicen que es lo mismo que dice Efesios. No es lo mismo que dice Efesios. Si tiene relación, están muy relacionadas las dos, pero Colosenses tiene un enfoque muy particular. Yo le llamaría un enfoque cósmico. Y su enfoque es decirte que Cristo es el fundamento para toda la existencia humana. De ahí aquel verso tan maravilloso: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y luego más adelante nos dice: en Él fueron redimidas todas las cosas. Colosenses 1, 15 al 17. Es un poema hermoso escrito por Pablo en un momento de inspiración por el Espíritu Santo, que nos dice: Cristo es el todo que tú necesitas para establecer una visión cristiana de la sociedad, de la política, de la cultura. Cristo es todo lo que necesitas, nada más. Y a partir de Él podemos edificar, dijo Pablo, madera, heno, hojarasca, piedras preciosas, oro, plata, no sé. Pero todo eso será quemado por el fuego, y la obra permanecerá. Y toda obra que se haya edificado en Cristo
será llevada ante el trono de Dios en aquel día, en la resurrección. Apocalipsis 21 nos dice: y llevarán los tesoros de las naciones a ella. ¿Qué cosas llevará México? Yo no sé. No sé si alguno de los murales, la Catrina a lo mejor la vamos a llevar, ¿no? Pero algo de Clemente Orozco quizá, ¿no? Algo bello, ¿no? No sé. No sé si de Frida Kahlo, pero algo hemos de llevar, hermanos, ¿no? Piense usted, una de esas obras gloriosas tiene que ser este Frente de la Reforma Nacional, que sea un fruto delante del reino. Y para eso tenemos que hacer nuestro teorizar desde nuestra propia perspectiva, porque eso es lo que nos va a diferenciar del PAN, del PRI, de Morena, que ahorita son lo mismo. Y lo que nos va a diferenciar a nosotros es hablar de la soberanía de esfera, de la universalidad de la esfera, del surgimiento de las autoridades y de la necesidad de una visión bíblica del Estado y de la vida social. Con esto terminamos, hermano. Bueno, preguntas, ¿verdad?